Finalmente, detienen al último sicario relacionado con la muerte de Mario Pineda. Estas son las imágenes reales, directas y sin censura, del instante preciso en que la policía consigue someter al hombre que faltaba para cerrar el caso. Lo que estás por ver no es una recreación ni un material oficial cuidadosamente editado. Es el registro puro de una captura que marca un antes y un después en uno de los casos más turbios y comentados de los últimos años. La policía corre tras uno de los sospechosos. Entran a la vivienda y revisan pasillos, habitaciones y rincones ocultos. Gritos, órdenes superpuestas, el sonido seco de pasos apresurados. Un hombre acorralado que ya no tiene por dónde escapar. La cámara se sacude. La escena ocurre a plena luz del día, en un entorno urbano común, como cualquier otro. No hay sirenas constantes, ni un show montado para los medios. Solo agentes actuando con rapidez y precisión, conscientes de que ese sujeto no era uno más. Se trata del último sicario que permanecía prófugo en el caso Mario Pineda. Así sucedió, sin aviso previo, sin conferencia inmediata, sin comunicados triunfalistas. Pero detrás de esos segundos de video existe una historia mucho más extensa, más compleja y más incómoda de lo que parece. Porque esta captura no fue casual, no fue suerte ni una intuición de último momento. Fue el resultado de una coordinación silenciosa que venía gestándose desde antes, cuando el nombre de Mario Pineda aún ocupaba titulares por su muerte, y cuando las piezas del rompecabezas todavía no encajaban del todo. Desde el inicio, las autoridades sabían que el caso no terminaba con un solo detenido. El sicario capturado previamente no actuó solo. Eso quedó claro desde los primeros reportes, desde los cruces de llamadas, desde el famoso teléfono que se convirtió en pieza clave y desde los testimonios incompletos que no coincidían plenamente. Siempre existió un nombre más, una sombra adicional, alguien mencionado pero nunca presente cuando debía responder. Ese era el último sicario. Durante días, y según fuentes cercanas, incluso semanas, los movimientos de este individuo habrían sido vigilados con extrema discreción. Nada de operativos llamativos, nada de filtraciones. Se evitó repetir errores del pasado. La presión mediática era intensa y cualquier error podía alertarlo. Por eso, la estrategia fue diferente. Observación constante, análisis de rutinas, cruce de información con datos obtenidos en interrogatorios anteriores. Cada detalle contaba: horarios, lugares que frecuentaba, personas con las que se reunía y sobre todo los vínculos que lo conectaban indirectamente con el entorno del caso Pineda. Nada quedó al azar. Este no era un delincuente cualquiera, era una pieza crucial dentro de una investigación que todavía no había sido cerrada oficialmente. La elección de la tarde para la captura no fue casual. Según la reconstrucción de los hechos, se trató del momento en que el margen de error era mínimo. El individuo se movía con confianza, pensaba que el tiempo jugaba a su favor, creía que la atención mediática ya se había dispersado, que lo más difícil ya había pasado. Esa confianza excesiva fue determinante. Cuando los agentes actuaron, lo hicieron de manera directa. Las imágenes lo muestran sin lugar a dudas. No hubo negociación prolongada, ni discursos. Se ejecutó el plan, se bloquearon salidas, se redujo al sospechoso, y en segundos el último implicado estaba en el suelo, esposado, sin posibilidad de escapar. Pero lo más importante no ocurrió frente a las cámaras. Lo que siguió fue el comienzo de una fase aún más delicada, porque con esta captura, la investigación entró en una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de identificar autores materiales aislados. Ahora había que reconstruir la cadena completa. ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién pagó? ¿Quién facilitó? ¿Quién sabía más de lo que declaró? El detenido fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, sin declaraciones públicas, sin acceso inmediato a la prensa. El hermetismo fue total y no por casualidad. Las autoridades sabían que cualquier palabra mal dicha podía comprometer no solo el caso, sino todo el trabajo realizado desde la muerte de Mario Pineda. Aquí, el contexto previo cobra relevancia, porque el caso ya había mostrado señales de ser más complejo de lo que parecía. El sicario capturado anteriormente, el análisis del teléfono, las comunicaciones borradas, los mensajes incompletos, las conexiones personales nunca aclaradas del todo, incluso versiones que involucraban relaciones cercanas al entorno del jugador. Nada de eso desapareció con el tiempo. Por el contrario, todo quedó archivado esperando la pieza que faltaba. Esa pieza es el hombre que aparece en el vídeo. Según versiones extraoficiales, durante las primeras horas tras la captura, las declaraciones no fueron claras. Silencios prolongados, respuestas evasivas, negaciones parciales, un guión que parecía ensayado.
Pero los investigadores sabían que la presión no estaba en exigir respuestas, sino en dejar que la situación hiciera su trabajo, porque cuando alguien entiende que no hay salida, las grietas comienzan a aparecer por sí solas. Esta captura no significa que el caso esté cerrado, no existen cierres definitivos, no hay verdades oficiales aún. Pero sí marca un punto de quiebre. Por primera vez todas las piezas humanas directamente vinculadas al crimen estaban bajo custodia, y eso cambia todo. La historia de Mario Pineda, lejos de apagarse, entra en una etapa mucho más delicada. Una etapa en la que cada dato será revisado, cada declaración contrastada y cada silencio interpretado. Lo que antes eran sospechas, ahora puede transformarse en líneas firmes de investigación. Y mientras el país observa las imágenes de esta captura, una pregunta comienza a tomar fuerza y nadie se atreve a responderla públicamente. ¿Está el último sicario dispuesto a cargar solo con todo o hablará? Porque cuando cae el último eslabón, la cadena completa queda expuesta, y lo que venga después podría cambiar por completo la historia que creíamos conocer. Cuando las imágenes terminaron y el último sicario de Mario Pineda ya estaba reducido, esposado y fuera de cuadro, comenzó la parte más importante del procedimiento. Esa que nunca aparece en los videos virales. Esa que no se graba con celulares ni se resume en titulares. Ahí es donde el caso realmente empezó a cambiar de forma. Según reconstrucciones internas del operativo, la captura fue solo el punto visible de un trabajo mucho más largo. Durante días, los investigadores habrían cruzado información que parecía inconexa, llamadas breves, números que aparecían y desaparecían, contactos indirectos que no figuraban como protagonistas, pero que siempre estaban cerca de los momentos clave. Nada de eso se hizo público, todo quedó bajo reserva. El seguimiento al último sicario no fue constante ni evidente. Precisamente para evitar alertarlo, en lugar de una vigilancia directa, se habría optado por un esquema fragmentado, observaciones intermitentes, cambios de equipos, rotación de agentes y análisis de rutinas desde distintos puntos. El objetivo no era detenerlo rápido, sino detenerlo bien. Cada error previo en el caso Mario Pineda había dejado una lección clara. La exposición prematura podía arruinar meses de trabajo. Uno de los elementos que más peso habría tenido en esta fase fue la información obtenida de capturas anteriores. No declaraciones completas, no confesiones formales, sino detalles pequeños, frases sueltas, comentarios aparentemente insignificantes, nombres, mencionados de paso, lugares que se repetían. Todo eso fue armado como un rompecabezas lento, paciente y silencioso. En ese contexto, el último sicario aparecía siempre como una figura secundaria, nunca al frente, nunca dando órdenes visibles, pero siempre cerca, siempre presente de alguna forma. Ese perfil fue lo que lo mantuvo fuera del radar público durante tanto tiempo, pero también lo que terminó delatándolo. La tarde de la captura, según versiones cercanas al procedimiento, no hubo improvisación. Los equipos ya sabían exactamente dónde colocarse, qué rutas bloquear y qué espacios evitar. No se trataba de un enfrentamiento, sino de un control absoluto de la escena. El margen de error debía ser cero, y lo fue. Una vez reducido el sospechoso, se activó de inmediato un protocolo distinto al habitual. No se permitió contacto externo, no se autorizó ninguna filtración. El traslado se realizó por rutas alternativas, evitando comisarías comunes y zonas de alto tránsito. Todo fue diseñado para que el detenido llegara a destino sin generar ruido. Ahí comienza la parte más delicada. Lejos de las cámaras, el ambiente cambió por completo. Según fuentes extraoficiales, las primeras horas no se caracterizaron por interrogatorios agresivos, sino por silencios largos. El detenido fue confrontado con información que no esperaba que las autoridades tuvieran. Detalles que no aparecían en ningún medio, conexiones que él creía invisibles. Eso descoloca a cualquiera. Las respuestas iniciales habrían sido defensivas, negaciones, frases cortas, intentos de minimizar su rol. Pero el problema no era lo que decía, sino lo que no decía. Las pausas, las miradas, los momentos en que se quedaba callado más de lo necesario. Para los investigadores, esos silencios valían tanto como una declaración. En paralelo, otros equipos continuaban trabajando fuera. La captura no cerró el operativo, lo expandió. Se revisaron teléfonos incautados previamente, se reanalizaron registros que ya habían sido vistos, ahora con un nuevo nombre en mente, porque cuando aparece una pieza nueva, todo el tablero se reordena. Y ahí surgieron coincidencias inquietantes. Números que antes parecían irrelevantes, ahora tenían sentido. Encuentros que no se podían explicar, empezaron a encajar. Movimientos financieros pequeños pero repetidos, comenzaron a levantar nuevas alertas. Nada de eso se convirtió automáticamente en prueba concreta
concluyente, pero sí en líneas firmes de investigación. El nombre de Mario Pineda seguía apareciendo no como víctima solamente, sino como eje central de una red de relaciones que aún no se ha explicado públicamente. Eso obligó a extremar el cuidado. Cada paso debía ser legal, verificable y sólido. Un error podía echar abajo todo. Por eso, hasta ahora, no hubo comunicados oficiales detallando lo ocurrido tras la captura. No hay confirmaciones categóricas, no hay cierres definitivos, y ese silencio no es casualidad, es parte del proceso. Mientras tanto, afuera, la opinión pública empezó a especular. Algunos vieron en la captura una señal de avance real. Otros sospecharon que todavía falta mucho por descubrir. Y no faltaron quienes interpretaron el hermetismo como una señal de que lo que se está investigando es más grande de lo que se puede decir. El entorno del caso optó por no hablar. Nadie confirmó ni negó versiones. Cada gesto fue medido, cada palabra evitada. Esa actitud solo alimentó más preguntas. ¿Qué sabe el último sicario? ¿Qué está dispuesto a decir? ¿A quién podría involucrar si decide hablar? Porque hay algo que los investigadores saben muy bien. Cuando se captura al último eslabón operativo, la presión no viene de afuera, viene de adentro. El detenido entiende que ya no hay protección, que nadie va a salir a respaldarlo públicamente, que el silencio, en lugar de salvarlo, puede condenarlo. Y ahí es donde las historias cambian. Este segundo capítulo del caso Mario Pineda no se define por lo que se muestra, sino por lo que se está procesando en reserva. La captura fue real, el vídeo existe, pero lo verdaderamente determinante ocurre ahora, en salas cerradas, lejos del ruido mediático, donde cada palabra puede alterar el rumbo de la investigación. Nada está cerrado, nada está dicho. Y si algo ha quedado claro hasta este punto, es que el caso está lejos de terminar. Porque cuando el último cae, las preguntas dejan de apuntar hacia abajo y empiezan a mirar hacia arriba. Con el último sicario ya bajo custodia, el caso Mario Pineda entró en una fase distinta, más incómoda, más peligrosa. Porque cuando se termina la persecución en las calles, comienza la verdadera batalla, la de las versiones, las contradicciones y las decisiones que se toman puertas adentro. Según reconstrucciones cercanas al proceso, las horas posteriores a la captura no estuvieron marcadas por interrogatorios intensos, sino por algo mucho más efectivo, el desgaste psicológico. El detenido fue confrontado no con acusaciones directas, sino con hechos verificables, horarios, movimientos, registros, información que no había salido a la luz y que dejaba claro que ya no estaba frente a una investigación superficial. Ese momento suele ser clave. Las primeras declaraciones habrían sido imprecisas, relatos que cambiaban ligeramente con cada repetición. Detalles que se movían de lugar, versiones que intentaban acomodarse según la reacción del interlocutor. Para los investigadores eso no es confusión, es señal de presión, y la presión a notarse. En varias oportunidades, según estas versiones, el detenido habría pedido aclaraciones sobre su situación legal antes de responder. Preguntas indirectas. Intentos de medir hasta dónde podía hablar sin cruzar una línea irreversible. Porque una cosa es guardar silencio cuando uno se siente protegido y otra muy distinta cuando la red empieza a desaparecer. En paralelo, los investigadores comenzaron a contrastar sus dichos con información previa. Ahí aparecieron las primeras grietas, horas que no coincidían. Encuentros que supuestamente no existieron, pero que figuraban en registros indirectos. Contactos que el detenido minimizaba, pero que aparecían reiteradamente en distintos puntos de la investigación. Cada contradicción sumaba peso. No fue una sola mentira lo que levantó sospechas, sino la acumulación de pequeños desajustes, como piezas que no encajan por más que se las intente forzar. Y cuando eso ocurre, la narrativa se vuelve insostenible. Según fuentes extraoficiales, hubo un momento particularmente tenso cuando el detenido fue confrontado con nombres que no esperaba escuchar. No se trataba de acusaciones directas, sino de referencias cruzadas, personas que él creía fuera del radar, entornos que consideraba intocables. Ahí, el silencio se volvió más prolongado. Ese tipo de reacciones no pasan desapercibidas. Mientras tanto, fuera de esas salas, el equipo investigador avanzaba en una línea paralela. Se revisaban nuevamente comunicaciones antiguas, ahora con un enfoque distinto, porque cuando aparece un nombre nuevo, todo lo anterior debe ser mirado otra vez, y lo que antes parecía normal puede volverse sospechoso.
Fue en ese contexto donde comenzaron a surgir conexiones indirectas con el entorno cercano de Mario Pineda. Nada concluyente, nada firmado, pero sí patrones que se repetían, presencias constantes, movimientos coincidentes, silencios compartidos. Eso obligó a extremar la cautela. El caso ya no era solo sobre quién ejecutó el crimen, sino sobre quiénes sabían, quiénes callaron y quiénes pudieron haber facilitado información clave. Esa es siempre la parte más sensible de una investigación, porque las responsabilidades dejan de ser individuales y empiezan a rozar estructuras más amplias. Y ahí, el último sicario se convierte en una pieza incómoda, porque sabe cosas, tal vez no todas, tal vez no completas, pero sabe lo suficiente como para alterar el equilibrio. Y eso se siente en la sala, en la forma en que responde, en las veces que se detiene antes de hablar, en los momentos en que parece calcular las consecuencias de cada palabra. Según estas reconstrucciones, hubo intentos de desviar la atención, de apuntar hacia actores secundarios, de presentar la historia como una cadena de decisiones aisladas, sin una dirección clara, pero ese relato no terminaba de sostenerse. Las coincidencias eran demasiadas. En algún punto, siempre según versiones no oficiales, el detenido habría dejado caer referencias ambiguas, no acusaciones directas, pero sí frases que abrían puertas. Comentarios del tipo, "Eso no lo decidí yo", o "Había gente que sabía más". Expresiones que, para un investigador, son dinamita pura. Nada de eso fue presentado como confesión formal, nada quedó asentado públicamente, pero internamente, el efecto fue inmediato. Las líneas de investigación se ampliaron, se activaron nuevas verificaciones, se reforzaron medidas de reserva, porque cuando alguien empieza a insinuar que no actuó solo, el caso cambia de dimensión. Mientras tanto, el silencio oficial se mantuvo. Ninguna autoridad salió a confirmar avances. Y no hubo ruedas de prensa. No se filtraron documentos. Esa ausencia de información alimentó todo tipo de interpretaciones en redes sociales y medios alternativos. Algunos celebraban la captura como el cierre definitivo del caso. Otros advertían que era apenas el comienzo. Y no faltaron quienes señalaron que lo más delicado aún no podía salir a la luz. El entorno de Mario Pineda seguía sin hablar, sin desmentir, sin aclarar. Esa postura fue leída de distintas maneras.